tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes, muy bienvenidos una vez más a Conversatorio, un espacio para reflexionar, para tratar de profundizar en la visión de aquellos temas que a nosotros siempre nos parecen relevantes, aunque no siempre están en la agenda cotidiana. Y hoy vamos a hablar, siguiendo hablando un poco sobre este mundo que nos toca vivir, tratando de entender cuáles son los desafíos, las oportunidades que nos brinda este mundo, y vamos a contar con la visión y la experiencia de nuestro invitado, a quien voy a saludar, después voy a presentar formalmente, don Fernando Petrella. Buenas tardes, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y ya le doy la bienvenida a los queridos compañeros del equipo, Roberto Azareto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Que nunca me canso de repetir, director de la Academia Argentina de Historia, escritor, político, presidente del Club Francés, ya me está haciendo con el dedito nuestro compañero. Lo más importante. Guillermo alias Willy Short Landman, un experto en comunicaciones. Muy buenas tardes. Gracias. Que nos va a desasnar un día sobre ese mundo que se viene y que tan importante es conocer y que no siempre conocemos. Perdón, no se viene. Ya está, ya es. ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias. En la operación de la radio, si no esto no sale. Te diré que a su extenso currículum el doctor Petrella, embajador Petrella, agrega que ha sido presidente del Club Francés. Ah, también. Y esgrimista del Club Francés. Por ahí tengo unas fotos de él en la pedana. Si quieren después hablan ustedes un poquito en francés, yo no voy a poder. Bueno, déjenme contarles que Fernando Enrique Petrella es un diplomático argentino, abogado y escribano de la Universidad Nacional de Buenos Aires. El embajador Petrella ocupó la Secretaría de Relaciones Exteriores entre 1992 y 1996 de la Argentina. Fue también representante permanente de la República Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas entre 1996 y 1999. Además de ser abogado y escribano, como les dije, es magíster en políticas públicas internacionales de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, de Washington, D.C. específicamente. Fue además director de organismos internacionales de Europa Occidental, subsecretario de Relaciones Exteriores en los periodos 91-92 y 2003, hasta un año que después se nos puede confirmar. Y no sé si me he olvidado algún detalle, don Fernando, de su currículum. Temo que no figura en el currículum el detalle más importante. Estoy casado con una señora, Ángela Palacio Pose, tucumana de 8 generaciones, brava con el cuchillo, dura con la chequera, que es mucho peor, y que además ha sido una partícipe imprescindible de toda mi carrera diplomática. Cuando yo me casé, al poco tiempo de ingresar a la Cancillería, uno de los embajadores más prestigiosos, Enrique Lupis, especialista en Medio Oriente, me dijo: Fernando va a hacer una buena carrera porque está espléndidamente bien casado. Nunca me olvido de eso, y la verdad que mi cónyuge fue absolutamente extraordinaria como compañera. Las mujeres, si son educadas, si son inteligentes, si hablan idiomas, si juegan al bridge y se practican esgrima, abren más puertas de las que puede abrir uno con el pasaporte diplomático. Así que ese es el detalle que falta. Y el otro detalle tiene que ver con el doctor Azareto, es el deporte. El deporte me ayudó muchísimo. Yo me especialicé en tiro, vela, esgrima y equitación, y en equitación y en esgrima me destaqué y me sirvió muchísimo tanto en Nueva York como en Washington cuando estuve, sobre todo la equitación en Washington. Ahí se anda a caballo, y en Roma, cuando estuve 2 años en la FAO, uno usa los caballos de las personas muy ricas y muy poderosas que tienen caballos pero no tienen tiempo de andarlos. Entonces recurren a jinetes prestados, y el único requisito es vestirse bien.
porque si uno no va con la ropa adecuada, en Roma sobre todo, el caballo se desvaloriza y eso es impensable. Qué detalle, qué detalle. Así son las cosas. Bueno, ahora sí, la presentación está completa de nuestro invitado. Y yo diría, bueno, ya hemos hablado en otros programas, pero sigue siendo el tema que nos preocupa, ¿no? Guerra en Ucrania, guerra en Medio Oriente, en Israel. También tenemos un tema político que me gustaría después hablar. Las elecciones, es un año de elecciones en muchos países. Claramente el que más nos llama la atención es en Estados Unidos. Y lo que a mí por lo menos me llama la atención y a muchos analistas es los candidatos, ¿no? Que son candidatos muy particulares, por decirlo de alguna manera. Y siempre nos gusta tratar, ya que en este programa a través de internet aspiramos a la audiencia de toda Hispanoamérica, de ¿qué implicancias tiene todo este mundo que nos toca para nuestra región, para Latinoamérica? Pero entonces, empecemos por algunos de los temas del escenario internacional que más le preocupan, don Fernando. Bueno, si usted me retoma un poco lo que usted dice, yo creo que la guerra de Ucrania es un tema de enorme importancia, primero porque quien generó la invasión es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En segundo lugar, porque Rusia es un país poderosísimo. Yo me ocupé de los temas de la Unión Soviética en Naciones Unidas en los 70 y traté muchísimo a los rusos, lo traté muchísimo a Sergei Lavrov, el actual canciller, un hombre de una cultura extraordinaria y de un refinamiento infinito. Para muchos es Kissinger al 300, es una persona que viene de lejos y probablemente siga. Y me preocupa, pero ha servido para demostrar que el Gross National Product no es lo más importante. Rusia tiene una renta, un producto nacional per cápita un poco más o menos que Italia, cercano al de Brasil, y sin embargo es mucho más poderoso. Cuando el oso ruge, todos temblamos. Para ellos nunca perdieron una guerra. La guerra ruso-japonesa ni se enteraron que existió, y se consideran muy especiales y muy importantes, con lo que yo le diría, debido a mis conversaciones con ellos en Naciones Unidas, con el, no diría complejo, con la circunstancia de que para ser revalorizados tienen que ir a Francia, a Italia o a Europa. Es decir, todos los escritores, los grandes pintores rusos, absolutamente extraordinarios, las mujeres rusas, antes de que viniera el comunismo, todas vivían en París y todas estaban ahí en los barrios bohemios de París para hacerse reconocer. O sea que Rusia tiene una vocación europea singular, pero claramente marcada, que creo que nosotros deberíamos tener en cuenta. Y yo le diría, finalmente, para tocar Ucrania, va a ser muy difícil. Los ucranianos no aprecian a los rusos. Yo tuve ocasión de viajar 2 veces a Kyiv en los 90, cuando era viceministro, para traer la migración, porque parte de la política exterior argentina para tocar temas sensibles en ese momento y consecuentemente sentarnos en la mesa o en la segunda fila de los países poderosos del mundo era el tema migratorio. Y fui a Kyiv y, como soy un burócrata prolijo, como dice el currículum, primero a las autoridades, después al cuerpo diplomático y después a los que querían venir a la Argentina. Los 3 me decían, tenemos miedo, el oso va a volver, el gobierno me lo dijo claramente, nosotros nos hemos autorrestringido en materia nuclear, o sea que no tenemos más armamento disuasorio. El cuerpo diplomático, todos, primero los del Mercosur, como corresponde a un burócrata prolijo, después a los países parecidos a la Argentina, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y todos me decían, no, acá esto, alguien va a venir y estos van a querer volver. Y los que vinieron a Argentina, que llegaron a venir unos 40.000, animus partendi, ¿no? Animus rebotandi, yo diría, para
tratar de hablar en latín. Animus conseguir el pasaporte y después irse a otro lado. Aunque muchos se quedaron acá porque fueron relocalizados en la Mesopotamia Norte, donde había mucha gente de Europa Oriental. Y muchos se quedaron acá y vivieron, creo yo, bastante bien. Pero todos tenían el temor, todos se acuerdan por el cuento de los abuelos de la contraofensiva de Stalingrado, cuando el oso volvió y hizo cosas muy crueles porque los consideraba algo parecido a Vichy, que habían cooperado con el ocupante alemán. Habían cometido las atrocidades que eso requería con los judíos y los grupos minoritarios, pero en el fondo los habían recibido un poquito como un alivio. Y con la ofensiva de Stalingrado, esto lo cuenta muy bien Vasily Grossman en sus memorias, que él era el boletinero del ejército ruso, y cuenta las cosas que ocurrieron ahí, que son muy poco fáciles de describir y de digerir. O sea que ese es el gran tema. Y el otro tema que usted menciona es las elecciones en Estados Unidos. Pero, perdón. Bueno, no, soy breve. Obviamente los dos candidatos tienen sus relativas falencias, pero recordemos que si no cambió su carácter, Donald Trump fue un aislacionista severo. Donald Trump se retiró del convenio de las 4 potencias nucleares más la Unión Europea para controlar el desarrollo nuclear de Irán. Irán lo aceptó, este acuerdo, que es muy imperfecto. En el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales lo discutimos, lo estudiamos, pero era un aliciente, dado que se levantaban los embargos para Irán y volvía a poder comerciar con Europa Occidental, que era lo que querían los franceses y los alemanes, y Irán se empezó a portar relativamente bien, aunque seguía comprando centrifugadoras, pero había un cierto control. Cuando Trump se retira de eso, Irán se sintió con las manos libres. Y ahora viene Biden con Blinken, que entre paréntesis visitó la Argentina, una visita excepcional, y Blinken le dice a Zarif, el canciller de Irán, a quien nosotros conocimos en Naciones Unidas, yo no tanto, me comimos con él por el tema de la AMIA, pero había funcionarios de la misión que también eran muy amantes de la ópera, y este hombre amaba la ópera. Y Zarif le contesta a Blinken, mire señor, yo lo escucho, pero no compro el mismo caballo 2 veces. I don't buy the same horse twice, le dice. Así que dígame qué piensa. Ahora, el día que vos escribas, Roberto, tus memorias, poné, por favor, yo nunca compré el mismo caballo 2 veces. Y ahora Irán está en materia nuclear solamente controlado por la Organización Internacional de Energía Atómica, con Rafael Grossi, gran diplomático argentino, pero con cierta limitación. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir cerrando este primer bloque y le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero de equipo que está en Miami, Marcos Victorica. ¿Cómo estás, Marcos? Muy bien, ¿cómo andás? Bien, bueno. Escuchando, muy interesando la exposición del interlocutor invitado de hoy. Don Fernando Petrella. Que bueno, hacemos un intervalo como siempre y seguimos conversando y te sumamos a vos para que nos cuentes de paso también cómo estás viviendo, con qué expectativa este tema de las elecciones con estos candidatos de Trump y Biden. Y para la compañía musical del día de hoy, como le dije la vez pasada, la idea es ir recorriendo toda la música de Hispanoamérica con distintas pases del tiempo. La semana pasada estuvimos con Antonio Prieto de Chile y Argentina. Hoy nos vamos con un clásico de México, con un clásico mundial, pero que de México, que es Armando Manzanero. Bueno, no sé cuál es la... recuerdos. Muchos recuerdos. Déjenme decirles que Armando Manzanero Canché nació en Mérida, México, el 7 de febrero de 1935
y falleció en Ciudad de México el 28 de diciembre de 2020. Fue compositor, cantante, actor, músico y productor discográfico. Escribió más de 400 canciones y el primer tema que elegimos para hoy, justamente haciendo honor al invitado que nos está enseñando muchas cosas del programa internacional, es Contigo aprendí. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días, a ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Contigo aprendí, disfrutábamos de Armando Manzanero, esta magnífica canción, un ícono de la música, de nuestra música, podemos decir, de habla hispana. Iniciamos entonces este segundo bloque conversando con nuestro invitado, don Fernando Petrella, diplomático argentino de vasta experiencia en la carrera diplomática y también en la función pública argentina y también en la formación académica, y con Roberto Azareto, y con Willy George Landman. Bueno, cerramos el bloque anterior con este panorama sobre lo que significa la amenaza en este momento, yo me atrevo a decir, de lo que está pasando con Rusia y de la necesidad de... Porque claro, estamos viviendo un poco de desazón, y ahí Roberto después ayúdame con la historia, porque en los 90, cuando cayó el muro de Berlín,
dijimos, Albricias ganó la libertad, ganó el capitalismo. Y 30 años después estamos viendo guerra en Ucrania, guerra en Israel, entre otras guerras. Pero quizá el problema no era comunismo versus capitalismo. El problema son los hombres, las naciones. Yo miro con preocupación y me interesa conocer su opinión. La visión global que hoy tenemos que tener cuando la OTAN con toda Europa está haciendo unas prácticas y unos ejercicios como parecería que no ha hecho en muchos años. No creo que asusten, pero parecería que está mostrando mucho más que un ejercicio militar. El Mar Rojo en este momento se ha transformado en un canal peligroso gracias a los hutíes apoyados por Irán. O sea, parecería que estamos al borde de un conflicto global en cualquier momento, con cualquier cosa que pueda llegar a ocurrir en otro lado. ¿Cuál es la opinión? Mire, tocando el primer tema sobre la NATO, yo recuerdo que en viajes a Estados Unidos recientes para pequeños compromisos académicos, me reuní con funcionarios de la misión rusa y ellos decían, si la NATO era una organización militar contra la Unión Soviética y la Unión Soviética no existe más, ¿cuál es la razón para que la NATO exista? Debe ser su burocracia. Y yo, obviamente, comía el plato que tenía, ponía caras. Lo que yo no les podía decir era que no es la burocracia de la NATO, es que todos los países ex Unión Soviética, Polonia, Hungría, los bálticos, piden entrar en la NATO. Hacen todo lo posible para entrar en la NATO como una suerte de pequeño disuasorio, de que el oso no va a volver sobre ellos. Ahora tenemos el caso de Finlandia, que es un país absolutamente ejemplar y absolutamente admirable, y de Suecia, que era el país mediador por excelencia, ¿no? Cuando uno quería buscar un mediador, buscaba un sueco. Cuando nosotros quisimos influir sobre Brasil para hacer el acuerdo de cooperación nuclear y contabilidad recíproca de nuestras facilidades nucleares, yo recuerdo que Celso Amorín era un poco reticente, entonces lo invitamos a Hans Blix, que era el patriarca del desarme, un sueco, y lo paseábamos por la Plaza Carlos Pellegrini, frente a la Embajada de Brasil, y Hans Blix sirvió mucho, y de hecho cuando se firmó el ABAC estaba el sueco con nosotros en Brasilia. Es decir, o sea que esto es un tema que usted ha tocado, que es extremadamente sensible. Ahora, de los demás conflictos, está claro que Irán es otro país con el cual la Argentina siempre tuvo relaciones distintas, yo diría interesantes, para usar un calificativo no demasiado comprometedor, y es resultado de un imperio. Es como los austríacos, ¿no? Ellos fueron un imperio. Cuando uno está en Viena tiene que acordarse y leer los libros de la Guerra del 14 y anteriores para saber lo que era esa gente. Y los persas, lo mismo. Ahora, a mí me da la impresión, como bien usted dice, que estamos en un momento complicado, que como dijo Roberto, el dividendo de la paz y el programa para el desarrollo, que fueron 2 libritos que publicó Naciones Unidas tan pronto cayó el muro de Berlín. Los publicó Boutros Ghali, y todos creíamos que la plata de los armas iban a ir al desarrollo, pero los países no se desarman. Los países no desarman. Los países se pueden autolimitar, que es el caso de Argentina, Brasil y Sudáfrica, en materia de artefactos nucleares no pacíficos, que es el equivalente a una bomba nuclear. Pero la Argentina desarrolla uranio al nivel de poder hacerlo. Sí. Suponemos que Brasil también. Y Irán, después de lo que pasó con Trump, pasó del estado de incertidumbre al estado del umbral. Porque en materia de desarme están los que pueden tener armas, que son los 5 permanentes del Consejo. Los infractores
reconocidos, que son Pakistán y la India. Después están los que se autolimitaron: Argentina, Brasil, Sudáfrica y Ucrania, un poco por influencia nuestra. Y después vienen los que están en la incertidumbre, que es Israel, que no sabemos si tiene o si no tiene, todos creemos que tiene, y están los del umbral, que son los iraníes, que ahora es probable que estén en capacidad de fabricar un artefacto. Y como Putin ha mencionado en varias declaraciones que han aparecido en los medios, hay que ver si es cierto o no es cierto, de que están preparados para utilizar armamento nuclear, etcétera, eso va a generar un desorden y probablemente los países que se autolimitaron tengan que volver a firmar su autolimitación o tener un poquito más de libertad de acción, lo cual tampoco es muy tranquilizador. Ahora, qué interesante, ¿no? Esta pregunta tuya, Willy, que nos brinda este panorama que es un poco amenazante, ¿no? Y ahí, Roberto, quiero aprovechar tu visión histórica porque, claro, había mucho optimismo en los 90 con que el comercio iba... Fernando dijo... pero déjame puntualizarte la pregunta. ¿Qué es más importante a lo largo de la historia? Porque acá, esto a mí me huele más a choque de civilizaciones lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Es el comercio o la cultura, la fe, la civilización? Bueno, no solo con la caída del muro se ha demostrado que no es así. Ya a fines del siglo XVIII, cuando comienza la Revolución Industrial, ya hay algunos, Smith y algunos otros, que dicen que con el comercio vamos a acabar con las guerras. ¿Sí? Smith. Así que a los pocos años estallaban las guerras napoleónicas. Así que esto ya se encontró hace 200 años. Pero recién él dijo una cosa muy interesante, porque hay gente que le echa la culpa de lo que está sucediendo ahí a la OTAN, diciendo se expandieron, no respetaron las fronteras, recordando alguna advertencia que había hecho en su momento el propio Bush padre, este personaje que Kennan, de que había que cuidar, no humillar a la Unión Soviética, a la ex Unión Soviética. Pero veo que lo que no tienen en cuenta, porque dicen que recurramos a la historia, que es la memoria de los pueblos. Lo que decía al principio Fernando, cuando hablaba de el oso puede venir. Yo ayer, casualmente, estaba con el presidente del club polaco, el club francés, con otros clubes que en su momento fundaron distintas etnias migratorias que no era Argentina, integramos un club de su honor, el club europeo, y allá estaba el presidente del club polaco que hablaba de eso precisamente. Dice, los polacos tenemos en la memoria lo que han significado los rusos desde hace 3 siglos. 3 siglos. Claro, entonces es muy fácil decir, no, el problema es que avanzaron sobre la frontera. Sí, pero los pueblos son los que piden garantías. Y lo de Ucrania, que se desarmó, bueno, hay otro caso que es el de Corea del Norte. ¿Por qué Corea del Norte no es? Corea del Norte es otro infractor que tiene armas nucleares. Otro infractor, pero nadie lo toca. ¿Qué mensaje dio Libia en su momento? El señor Gaddafi empezó a portarse bien. Después a lo poco tiempo de portarse bien, lo bajaron. Y esa, claro. Sí. Bueno, esto que dice Roberto coincide con lo que nos dijo Richard Haas del Council on Foreign Relations en New York una vez que estábamos hablando con él, y nos dice, Corea del Norte no se va a desarmar nunca. Me dice, porque Gaddafi se desarmó y duró muy poco tiempo. Ucrania se desarmó y duró, va a tener graves problemas. Así que es tal cual, nos guste o no nos guste, conviene mantenerse atlético. Los países deben mantenerse atléticos, y bueno, porque realmente esa es la situación. Muy atinado lo que ha dicho recién Roberto. Además, el que sabe historia sabe todo, y él sabe historia, así que no me sorprende que haya dicho una estamos cosa. haciendo intercambio. No. Se habrá dado cuenta la audiencia que son amigos, pero no importa, son sinceros. No. Hay que entender, vuelvo al tema ruso.
Rusia es una gran potencia, es una potencia cultural inmensa. Hay que, algo que dijo Roberto, no hay que humillar a Rusia, hay que reconocerla, hay que darle su lugar en Europa, hay que atenderlos, es decir, y entenderlos, y vocacionalmente son europeos, y eso también no podemos dejarlos afuera. Esta es la visión de un rusófilo, como yo me considero un... Y sus tropas acamparon en Berlín por muchos años y hace 2 siglos llegaron a París. Bueno, y cerramos que llegaron a París. Cerramos el segundo bloque con este comentario y seguiremos conversando con nuestro invitado Fernando Petrello en el próximo y último bloque. Sí. Y para la compañía musical nos seguimos con Armando Manzanero. Déjenme recordarles que ganó un premio Grammy a la carrera artística, entre otros reconocimientos y galardones obtenidos. Y el segundo tema que elegimos para acompañarnos musicalmente esta tarde es justamente en esta época de enconos y de guerras. Este tema me pareció bárbaro. Nada personal. Lo escucho. Entre tú y yo no hay nada personal, es solo el corazón que desayuna, come y cena de tu amor en el café de la mañana, la canción de la semana que muchas veces me emociona y otras tantas me hace daño. Entre tú y yo hay nada personal y sin embargo duermo entre mis sábanas soñando con tu olor. Vives aquí en mi sentimiento, me ocupaste el pensamiento, quizá te añore, mas no hay nada personal. Aunque me inventes los detalles y te encuentre en cada calle, yo te juro que no hay nada personal. Sacas a flote mis tragedias, de repente las remedias. Me haces loco, me haces trizas, me haces mal. Y así en los dos, no hay nada personal, nada personal. Te llevo en cada gota de mi sangre y en el paso de mi andar. No necesito arrinconarte, ni antes de dormir besarte. Es que nosotros ya no hay nada personal. Sacas a flote mis tragedias, de repente las remedias. Me haces loco, me haces trizas, me haces mal. Y así en los dos, no hay nada personal. Llevo en cada gota de mi sangre y en el paso de mi andar. No necesito arrinconarte, ni antes de dormir besarte. es que nosotros ya no hay nada personal. No es nada personal, Roberto, pero volvemos al aire y entonces tenemos que mantener la conversación disfrutando de este tema de quien fue llamado el rey del romanticismo, y cómo, Armando Manzanero, y cómo nos hace falta un poco de romanticismo en este mundo que nos toca vivir. Y en este último bloque seguimos disfrutando de la conversación con nuestro invitado, don Fernando Petrella, y con Roberto Azareto y Willy Shore y Marcos Victorica, que ahora sí estará en el aire,
y oportunamente, porque nos gustaría un poco volver a las elecciones americanas de este año y a estos candidatos que tenemos, Trump y Biden. ¿Qué significaría un triunfo alternativo de cada uno para este panorama geopolítico? Y si tenemos tiempo, bajar un poco nuestra región, Latinoamérica, que siempre ha sido un poco un déficit de nuestra región. Quiero tener una mayor integración al mundo, una mayor comprensión de lo que pasa en el mundo y un mayor compromiso con lo que pasa en el mundo. Pero bueno, don Fernando, si quiere, empecemos por de vuelta. ¿Qué significaría un triunfo de Trump o un triunfo de Biden en este panorama geopolítico que estamos viviendo? Si vamos a aferrarnos a algo concreto, el triunfo de Biden podría significar la implementación de un programa muy ambicioso que Estados Unidos le propuso a la Argentina durante la visita de Blinken, el canciller, hace cosa de pocas semanas. Vamos primero a la forma y después al fondo, porque en política ambas cosas se consubstancian. Blinken vino a la Argentina, se quedó 2 días, ya rarísimo, se quedó... ¿Porque es mucho o porque es poco? Porque es mucho, en cualquier lugar que vaya, okay. En vez de dormir en su avión, que seguramente es mejor que un hotel 5 estrellas, durmió en la Argentina, recorrió la Plaza de Mayo y se maravilló de los monumentos, es decir, se exhibió, después salió al balcón de la Casa Rosada con el presidente, con la canciller Mondino y con otras autoridades, y saludó a la gente que estaba ahí, que probablemente estaría muy sorprendida, estaría sacando fotos. Emitió el Departamento de Estado un comunicado de 6 párrafos, que ya es mucho, diciendo lo que se esperaba de la Argentina y lo que Estados Unidos podía hacer por la Argentina. Y al irse emitieron otro comunicado, también absolutamente ambicioso, ofreciendo lo que, si nosotros lo miramos con un poquito de cuidado, podría ser un plan Marshall si hacemos las cosas como se supone que deberíamos hacer. No solo eso, dio una entrevista de prensa conjunta con la canciller Mondino, cosa absolutamente inusual en una visita de este tipo, o por lo menos en la Argentina, donde ambos hablaron casi 40 minutos cada uno y tomaron preguntas. Obviamente Blinken tuvo preguntas de política interna americana, pero eso no fue el punto. Entonces, eso fue la forma. Y el fondo son el contenido de esos 2 comunicados. Yo creo que la visita de Blinken ha sido extremadamente importante. Además, no nos olvidemos que Estados Unidos, después de la guerra de Malvinas, la primera resolución que se vota, después de un gran esfuerzo de Carlos Muñiz, de Carlos Ortiz de Rosas, de nuestros grandes embajadores, empezó a apoyar a la Argentina en la negociación con el Reino Unido. Obviamente, una negociación racional, una negociación coparticipativa, diagonal, etcétera, etcétera. Pero es muy importante ese apoyo. O sea que si Blinken gana, si gana Biden, probablemente esta política sea la que tiene que ser. Si gana Trump es más difícil porque Trump maneja él mismo la política exterior. No hay que olvidarse que lo hizo renunciar a su canciller por un tuit. En fin, tiene modalidades distintas, pero bueno, está claro que su flexibilidad hacia los sistemas autoritarios en el pasado ha sido superior a la que se puede esperar con el gobierno de Biden. De manera tal que es toda una expectativa esa elección, como la de tantos otros. Creo que lo ha dicho el doctor Azareto, lo ha dicho usted. Hay elecciones en el 80% de la humanidad este año, o sea que este año va a ser un año bastante interesante para el mundo, por lo menos para el mundo democrático. Claro, en nuestra región tenemos en México también elecciones. Claro, ya. Y Uruguay, México. Uruguay. Bueno, quiere decir que qué interesante esto que puntualiza, porque a veces no sé si tenemos tanta conciencia en la región y por lo menos acá en la Argentina, que a veces somos un poco, nos absorbe mucho la realidad cotidiana, local,
que estas elecciones son importantes, porque estos dos puntos que usted menciona son estratégicos. No sé, Willy, ¿cuál es tu...? Yo creo que cualquier escenario en este momento de Argentina con Estados Unidos es bueno. Primero, como bien puntualiza el embajador, la relación con el gobierno de Biden es sorprendente, esta visita fue sorprendente, pero por otro lado, todo muestra que el vínculo construido personalmente entre nuestro presidente y Donald Trump es un vínculo de mucha cercanía, con lo cual parecería que cualquiera fuera el resultado, nuestro país no estaría en una situación difícil. Y vamos a aprovecharte, Marcos, si estás conectado para ver tu visión, vos que estás viviendo hace varios años en Estados Unidos. Marcos Victorica. Yo creo que la gran oportunidad de Latinoamérica es el nearshoring. A ver, si lo decís en castellano, por ahí te entendemos. Acercar la costa sería la traducción en castellano, pero no creo que sea, es el término estratégico que se usa en Estados Unidos, que supongo que el embajador lo conoce, para el proceso de cambiar la línea de provisionamiento desde China a Latinoamérica. Esto es una prioridad de la, ¿cómo se llama?, de la seguridad nacional americana. México está avanzando enormemente en eso, pero es una oportunidad enorme para Argentina y Brasil. Me preocupa que no escuché hablar de esa palabra acá, porque realmente es trasladar la provisión de lo que proveía China, Estados Unidos como insumos a Latinoamérica. Ya se están dando inversiones muy grandes en México y Argentina y Brasil también, y otros países de Latinoamérica, pero especialmente Argentina y Brasil estarían en condiciones excelentes para tomar eso, con el agregado, con ventaja respecto de China, de que el tema del uso horario no es menor, o sea, facilita un montón de cosas del intercambio, etcétera. Yo creo que habría que apuntar los cañones a eso. Obviamente tenemos un problema, y recién vengo de una conferencia donde mañana estoy invitado a hablar, organizada por ABA para la Bolsa de Comercio y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sobre el tema del lavado de dinero y todo esto, y esto es un problema que hay que resolver, que los americanos en una acción de emoción violenta, como fue el Patriot Act después de las Torres Gemelas, han decidido que el resto del mundo tiene que ser como ellos, con lo cual todo lo que es economía informal para ellos es lavado de dinero, teniendo en cuenta que el 85% de la población del mundo vive en países de alta informalidad. Esto hay que empezar a cambiarlo, porque si no va a ser muy difícil enchufar el nearshoring cuando permanentemente están cerrando miles de cuentas de latinoamericanos y de corresponsalías solamente por ser latinoamericanos. Y esto no tiene nada que ver con el narcotráfico. Les doy un dato. Lo que exporta Latinoamérica de drogas a Estados Unidos son 15.000 millones de dólares. El total del mercado de consumo interno de esas drogas son 250.000 millones de dólares. Pero parece que para los americanos el riesgo de lavado está en los 15.000, no en los 250.000. Otra vez, estos son datos, ¿eh? Esto fue fruto de un momento de emoción violenta, que todos lo podemos entender, pero hay que empezarlo a trabajar. Me preocupa que Argentina está muy en pañales en esta temática, pero bueno, yo mañana voy a exponer el tema también. Bueno, qué interesante. Después de tu exposición, la semana que viene podríamos dedicarle más a este tema, que creo que es central. No sé si... Sí, otro tema más tan central como este, es que si uno toma la salida de capital anual informal de Latinoamérica, son 120.000 millones de dólares. Gracias a las normas estas, que supuestamente son para perseguir el narcotráfico, aunque no tienen nada que ver cuando uno ve los números, gran parte de estos 120.000 millones de dólares de hace 10 años están yendo ¿a dónde? A Shanghái, a Chipre y a Dubái. O sea, les hemos regalado un mercado financiero de $1 billón a los chinos, gracias a que los americanos no entienden cómo funciona el mundo.
¿Están así? ¿No entienden cómo funciona el mundo o tienen una Bueno, visión? pretenden que sea como ellos, pero el problema es que, fíjate lo que estamos hablando, esto es la seguridad nacional de Estados Unidos. Hablan todo el tiempo de que China es el enemigo, el nearshoring es para tener la provisión de este lado lejos del enemigo y al mismo tiempo le regalan $1 billón al sistema financiero chino y de Chipre y Kuwait. Pero eso que es ingenuidad o es otra cosa. Me cuesta creer que sea puro. Mira, yo te voy a poner dos ejemplos históricos de malos diagnósticos que produjeron catástrofes. Uno es la peste negra. La peste negra en Europa, lo que creían es que la generaban los perros y los gatos. Entonces se eliminaron a los perros y los gatos. Pero la generaban las ratas, con lo cual se multiplicaron por 1000 y murió 1/3 de los europeos. Marcos, hay algo más. Estaban convencidos que los gatos en realidad eran brujas disfrazadas de animales. Bueno, sí. Exacto. Y el segundo ejemplo que vos, Javier, lo conocés también como yo, es la crisis del 29. La crisis del 29 es solo y exclusivamente el resultado de que los bancos centrales, en lugar de entender que tenían que monetizar, restringieron. Eso fue la crisis del 29, o sea, un mal diagnóstico. Entonces, los malos diagnósticos pueden causar estragos. Sí, y vamos de mal diagnóstico en diagnóstico. Pero quisiera tener la visión de nuestro invitado de esta parte del mundo, ¿no? No, yo escuché con atención y coincido básicamente en lo que se acaba de decir. Lo único, si yo fuera un operador financiero, no les recomendaría a mis clientes que pongan la plata en China, porque no sé cómo harían después para sacarla. Y ha habido ejemplos de argentinos que por algún motivo u otro se fueron a China y después tuvieron algún problema. Pero digamos que eso puede ser menor. A mí me da la impresión que Estados Unidos siempre fue un país especial, siempre fue un país aislacionista en el sentido de que o se hacen las cosas como ellos las ven, o si no se ponen nerviosos, y eso es un elemento que siempre tenemos que tener en cuenta si queremos funcionar bien con ellos. Y para funcionar bien con ellos hay que ver, tomar, no sé, el discurso de Biden o de Blinken en Naciones Unidas y marcar aquellos aspectos donde la Argentina puede hacer una diferencia. Es decir, en los 90 fue la transparencia del programa nuclear argentino, fue el suspender el programa nuclear clandestino que teníamos con Irán, fue la defensa de los valores democráticos en el mundo, fue el buscar de traer migrantes de Europa Oriental en momentos de que había una gran oferta de migrantes calificados, que fue lo que se trató de hacer. Y así ver en este momento en que nosotros podemos incidir para tener un acceso a quienes deciden en Estados Unidos y a lo mejor ahí conseguir alguna ventaja que ahora no nos hace falta. Esto es lo que yo diría. Y respecto a América Latina, creo que hay que anclarse en la Carta de la OEA, en la Carta de Naciones Unidas, en la Carta Democrática Interamericana que se firmó por Rodríguez Llavarini en el año 2001, y ahí claramente hay cosas que nosotros no podemos hacer, no podemos seguir el reeleccionismo permanente en nuestras provincias o alterar las normas constitucionales para quedarnos permanentemente en el poder. Eso ya la OEA lo negaba en 1969, en la Declaración de Santiago. Y el problema de la OEA ahora es que se ocupa de dos temas muy sensibles, que son la democracia y los derechos republicanos y el narcotráfico. Y con el tema del narcotráfico, que es un poco lo que mencionamos recién, del lavado de dinero, etcétera, la OEA tiene grandes dificultades. Y yo recuerdo que la CICAT, que era el organismo que se creó en los años 80, en época de Alfonsín, había países productores, países consumidores, países lavadores, países de tránsito y países virtuosos. Digamos, los que no tenían ese problema. Ninguna de esas cosas. No la tenían, y la Argentina entró por país virtuoso. Ajá. En esa época.
El delegado fue un diputado radical de la provincia de Buenos Aires y yo fui el que lo acompañaba y lo asesoraba. Así que fíjense cómo ha cambiado el mundo de esa época ahora. Y en Argentina creo que somos un poco menos virtuosos hoy, me parece, ¿no? Ahí está Rosario, para mostrarlo. No solo Rosario. La tentación es muy grande. Pero qué interesante, también me quedo con esos datos que tiró Marcos, que otras veces nos ha iluminado con eso, ¿no? Lo que es lo que desde Latinoamérica llega a Estados Unidos y lo que es el consumo. Pero es un tema muy amplio y ahora se nos ha ido el tiempo. Muchas gracias, embajador Fernando Petrella, por ayudarnos a entender un poco más este mundo que nos toca, que es tan desafiante. Y muchas gracias Roberto Azareto, muchas gracias Willy, siempre la presencia. Gracias Marcos. Gracias Juan, y gracias a ustedes por estar acompañándonos. Espero que hayan disfrutado también de esta conversación. Los esperamos la próxima. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y cerramos con un tema musical con nuestra acompañante de hoy, Armando Manzanero, que nos ha deleitado. Y estando acá en Buenos Aires y en Argentina, me parecía indefectible evitar este tema, que es Esta tarde vi llover. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul, y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor, ilusionada, y tú no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. El otoño vi llegar, al mar oí cantar, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente